¿Qué tal amigos de Red TV Noticias Ecuador? Estamos listos a esta hora para generar más opinión, para entregarles más novedades en este día, esta nueva jornada informativa, tomando todas las medidas de bioseguridad y llegando hasta el lugar donde se genera la opinión, donde se genera la información, poniéndole un plus, un valor agregado a esta nueva propuesta de comunicación. Esto es comunicación con resultados y esto es su canal virtual Red TV Noticias Ecuador. Ahora nos encontramos junto a Pablo Minda, nuestro analista político y económico, que siempre lo consultamos para temas de mucho interés. Buenos días, gracias por recibirnos un poco para analizar con usted las decisiones que empezó ya a tomar el presidente electo Guillermo Lasso frente a la composición de su gobierno, a la designación de los ministros, y empezó cumpliendo la oferta de integrar el Frente Social. En este Frente Social hay algunas pocas figuras realmente conocidas. Resalta el nombre de Mae Montaño, no porque sea esmeraldeña, sino por lo que más se ha visto en el accionar político. ¿Cuál es la expectativa de esta designación desde su perspectiva? Buenos días y felicitaciones, Eduardo, por esta nueva propuesta comunicacional y enhorabuena y que todo vaya bien. Muchas gracias. A ver, a mí me parece que lo que hay que resaltar es que el presidente empezó cumpliendo lo que dijo, ¿no? Uh-huh. Y es el hecho de que iba a tener varias mujeres en su gabinete. Y ayer... Iba a haber equidad de género. Sí, y ayer de los 8 ministros que presentó, 5 son mujeres, ¿verdad? Eso en sí mismo cumple la oferta, pero no tiene que ver con el contenido, porque el hecho de que sea hombre o mujer no va a variar las percepciones, la ideología que estas personas tengan, ¿verdad? Y más bien una de las cosas que se puede resaltar de ese gabinete es que todos los que presentaron ahí vienen del ala liberal. Uh-huh. O sea, todos vienen del ala liberal, incluso la persona, como tú bien dijiste, la persona más conocida y la persona que le dio el peso político ayer a ese ministerio, que es la ingeniera Mae Montaño, ¿no? Ella, como todos conocemos, es una persona que desde antes que sea gerente del puerto, ella empezó, digamos así, su formación política, su desarrollo, el desarrollo de su pensamiento político con el grupo de Cusín, ¿cierto? Que era un grupo tirado del centro hacia la derecha. Y entonces yo creo que ese gabinete demuestra que van a cumplir los lineamientos políticos de un liberalismo. Ahora, hay una gran expectativa por la presencia de la ingeniera Mae Montaño a efectos de que ella es una política de tradición, ha tenido un excelente desempeño en la Asamblea Nacional. Ella fue la que propuso la ley de extinción de dominio y la impulsó hasta su aprobación. Y seguramente desde la posición que ella ocupa va a imponer esos principios, esos valores, digamos así. Por lo tanto, yo creo que... Mae Montaño, como que sus acciones más tienden hacia una izquierda concentrada en cambios antes que una postura definida como de derecha. Yo diría que la ingeniera Mae Montaño es una mujer de centro. Ella es una persona centrada. Tú recordarás que ella fue la que empezó aquí la formación del foro permanente de mujeres, que todavía se lo recuerda. Empezó aquí el trabajo con la liga de básquet para los jóvenes. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ella ahora en el Ministerio de Inclusión Económica y Social va a tener la oportunidad de llevar adelante de una manera mucho más amplia, con mayor potencia, digamos, este trabajo. Y el otro trabajo que ella ha venido haciendo a nivel nacional es este tema de la formación de líderes empresariales, sobre todo, ¿no? Personas que están
pensando en trabajar, en generar sus empresas, en generar sus emprendimientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la ingeniera May Montaño va a ir por esa vía. De las otras conozco poco, o sea, como personas, ¿verdad? Sin embargo, es previsible, todas vienen del área liberal. La ministra de Salud viene de la Universidad de la UDLA, ella es una persona con formación, ha sido profesora, viene de la UDLA, entonces... ¿El caso de educación? El caso de educación llama a pensar, porque este es un área supremamente importante, porque tenemos más de 100.000 niños que se desconectaron del sistema escolar. Hay 300.000 niños con rezago escolar, más de 60.000 niños con mendicidad callejerizada. Por lo tanto, si hay algo que recomponer en este nuevo gobierno, es la cuestión de la salud y la educación. Y entonces eso hace pensar que las personas, las ministras, porque las dos son mujeres, las ministras van a tener un arduo trabajo y van a también necesitar un respaldo económico consistente desde el gobierno. Y junto a esto, porque el presidente de la República ayer resaltó mucho, es el tema del nombramiento de la secretaria de Derechos Humanos. Y este es un tema que reviste particular importancia también porque a efectos de la pandemia, este año 2 meses que ya tenemos prácticamente entre confinamientos y estados de excepción y eso, lo que se ha puesto de manifiesto es una violencia, salió a flote, digamos así, una violencia que estaba un poco escondida, un poco subterránea, y se hizo presente ahora a propósito de la pandemia. Y el presidente de la República lo que le pidió a la secretaria es que tiene que trabajar en firme, en serio, para que no haya un solo femicidio más en el Ecuador. Yo agregaría más, no tiene por qué haber mujeres que son maltratadas por sus propias parejas. Eso a mí me parece una aberración de todo punto de vista. No tiene por qué haber niñas abusadas por las parejas de sus madres. No tienen por qué haber niñas abusadas por el círculo cercano de sus familias. A mí me parece que ese es un tema supremamente delicado que el Estado ecuatoriano tiene que trabajar conjuntamente, derechos humanos, bien, el Ministerio de Inclusión Económica Social, UNICEF, el sistema educativo, para controlar este tema de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que se ha convertido infamemente en nuestro país en una cuestión, primero aberrante y segundo en una lacra social que como sociedad no debería ser una afrenta para nosotros, ¿no? Le amerita un análisis el hecho de que todo este frente social en su mayoría vienen del sector privado. En su mayoría se los ha visto como técnico, no como político. ¿Le da un mensaje esto? Sí. A ver, primero no existen técnicos por fuera de la política. Eso no existe. Pueden haber tecnopolíticos. Eso puede haber. Porque estas personas van a tomar decisiones políticas. Son los ministros, son los secretarios de Estado. Ellos no ejecutan. Pero más son técnicos. Pues, tienen formación técnica, evidentemente, pero ahí en el ministerio lo que van a hacer es impulsar, van a implementar una línea política del gobierno. Y es una línea que está en el campo del liberalismo. Que esa la pone el presidente. Y ellos ejecutan esa línea política, ¿cierto? Para decirlo, un tema que es más bien un neologismo, o sea, son del ala neoliberal, ¿no es cierto? Yeah. O sea, que podríamos decir que un neoliberalismo es un liberalismo nuevo, para decirlo de otra manera. Neoliberalismo, un liberalismo reformado, sí. Un liberalismo humanizado, cualquier cosa que le agreguemos, llegamos a lo mismo. Sí, pero el neoliberalismo es una cosa más que liberalismo, como se suele decir, decimonónico. Porque este es un liberalismo conservador. Este es un liberalismo conservador. Y el liberalismo del siglo XIX
el liberalismo que nosotros conocemos de Eloy Alfaro, de la revolución social en México, de la revolución en Francia, ese liberalismo no es este liberalismo. Este liberalismo es esencialmente económico y discute que el Estado debe achicarse, para que la empresa privada cumpla las funciones que el Estado cumple y el Estado sea un ente regulador. Por lo tanto, la presencia de este frente social, viniendo todos de la empresa privada, nos hace ver, nos avisora por dónde van a ir las políticas del Estado. ¿Por dónde van a ir desde su percepción? Yo creo que muchas cosas se van a delegar al sector privado. Muchas cosas se van ¿Eso significa privatización? A ver, la Constitución no permite privatizar las empresas. Habla de concesión. Habla no de concesiones tampoco, sino de delegación. Delegación de funciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el sistema de salud? Podría ser que muchos hospitales, que muchas casas de salud no sean gestionadas por el Estado directamente, sino que se la encarguen al sector privado para que las administre. Para mejorar las condiciones del servicio. Debería ser así. Debería ser así. Y lo mismo va a pasar en salud. En educación. Lo mismo va a pasar en educación. Es decir, el sistema educativo privado no lo van, el sistema educativo público va a seguir, evidentemente, pero es posible que cobre mucha más fuerza, mucha más relevancia el sistema de educación privada. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es lo que no sabemos. Tenemos que esperar las siguientes decisiones del presidente de la República, las directrices que dote. Y hay que decir también que no todo es malo, digamos así, que no todo lo que hace el sector privado es malo. O sea, aquí no se debe satanizar ni lo público ni lo privado. Pero sí lo público, porque los resultados son ínfimos cuando hay que evaluar en todos los sectores, en educación, en salud, sobre todo en estas dos áreas de desarrollo. A ver, no es así. Lo que pasa es que los medios masivos de comunicación muchas de las veces se enfocan en señalar lo malo del sistema de las instituciones públicas, y eso es lo problemático. Porque cada vez que nosotros estamos atacando de manera permanente y de manera consistente a lo público, estamos diciendo, bueno, lo público no sirve, entonces tiene que venir lo privado. Lo privado no es gratis. Lo privado cuesta. Y entonces lo que hay que hacer es que exigirle a las autoridades que lo público funcione y que lo público funcione bien. Pues yo puedo decir, por ejemplo, en el sistema de educación superior. Que es lo que más conozco, porque yo me desenvuelvo ahí. Las universidades públicas no son malas, de ninguna manera. Hay unas que tienen más o menos deficiencias, pero no son peores que las universidades privadas, de ninguna manera. Hay universidades de élite en el sector. Pero las universidades privadas no tienen problema de acreditación, no tienen problema, no se escuchan un poco los escándalos que se escuchan en algunas universidades públicas. Sí, pero de las 69 universidades solamente no acreditaron 2. O sea, más bien la duda es ¿por qué acreditaron tantas? O sea, ese es el problema. El problema es ¿por qué acreditaron tantas? Tanto de un análisis tan desplomado para... Evidentemente, o sea, ¿por qué aprobaron tantas? Esa más bien es la pregunta. Pero yo creo que después de la pandemia, en el estado que se encuentra la economía ecuatoriana, no puede, y en el estado de la economía mundial, en el estado global de la economía, tiene que producirse un acercamiento, una cooperación entre lo público y lo privado. ¿Cuánto influye esto de ideología, si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, con relación a lo que el mundo quiere de la humanidad, servir al bien común? A ver, hay gente que dice que la ideología no importa. Y yo que vivo en el mundo de las ciencias sociales, yo podría decir que las ideologías sí importan. Sí importan.
El ciudadano que recibe el servicio, él no está pensando en temas ideológicos, ni mucho menos. Él recibe el servicio. Es lo que quiere es ver resultados de satisfacer sus necesidades. Satisfacer las necesidades. Y entonces, cuando a él le llegan las cosas, a él tienen que llegar las cosas de calidad, ¿cierto? El tema ideológico está porque, por ejemplo, ahora hay declaraciones de los 1000 millonarios que se llaman, ¿no es cierto? Que dicen que estamos en una guerra, dicen ellos, y la guerra es contra los pobres. ¿Verdad? Y la guerra es contra los pobres. O sea, uno tiene que preguntarse, ¿por qué, por ejemplo, los 10 países del capitalismo maduro concentraron todas las vacunas? Y algunos compraron hasta 16 dosis por habitante, y nosotros no tenemos vacunas para vacunar. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. El aspecto ideológico lo vamos a ver, por ejemplo, en el manejo del Banco Central. Vamos a verlo en el diseño de la política pública. En eso se va a mirar, digamos así, las corrientes ideológicas, ¿no es cierto? Ahora, yo pienso, por lo que se le ha visto hasta ahora al señor Guillermo Lasso, ustedes deben saber que el señor Guillermo Lasso es doctor, tiene un doctorado honoris causa, entonces en práctica sería es doctor, sí. Él es doctor, indistintamente de cualquier otro análisis. Sí, el presidente Lasso se ha mostrado hasta ahora como una persona conciliadora. Él ha seguido hablando de este tema del Ecuador del abrazo, del Ecuador del encuentro. Creo que eso es bueno para sacar la polarización al cual el país se había metido en esta dinámica correísmo, anticorreísmo. Y él va a tener que hacer un gran esfuerzo, y eso va a ser el trabajo del ministro de Gobierno también, el ministro de Gobierno, el que vaya a la Secretaría de Comunicación, para bajar las tensiones en esta cosa que se vuelve problemática para el diálogo entre ciudadanos, entre compatriotas, y también para establecer líneas de cooperación. Y para entrar en un ambiente de confianza entre los ecuatorianos, entre gobernantes y gobernados. Exactamente. Y a mí me parece que los primeros que dieron esa señal fue el propio candidato Arauz, y también el líder del movimiento UNES, el expresidente Rafael Correa. Entonces, yo preveo, espero que este gobierno de Lasso, por lo menos hasta que la gente no le salga a la calle, va a ser así. Si él radicaliza las medidas económicas, ¿no es cierto?, entonces la gente va a estar en la calle. Y es probablemente que saque a la policía y el ejército a reprimir a la población. Y hasta ahí llegaría, hasta ahí se acabaría el fin del Ecuador del encuentro del abrazo. Muy interesante conversar con Pablo Minda y analizar estos temas, elevando el nivel de discernimiento, además de los problemas que nos agobian a los ecuatorianos. Lo dejo en la parte final, le agradezco por recibirnos. Esta es una nueva propuesta, poniéndole un plus, decía hace poco, a la comunicación interactiva, comunicación creativa, comunicación que sea útil para el desarrollo, en la parte final. Sí, bueno, como dije yo, después del triunfo del presidente Lasso, más allá de lo que uno piense, de mis propias convicciones, uno siempre aspira que al presidente de la República le vaya bien. El que le vaya bien al presidente de la República significa que nos va a ir bien a todos. Y yo, en todas mis declaraciones, he dicho que el presidente de la República tiene una gravísima responsabilidad con Esmeraldas. Tiene que necesariamente mirar a Esmeraldas, y ese puede ser un plus, un valor agregado, que haya nombrado a la ingeniera May Montaño en ese ministerio tan importante. La situación de pobreza, de marginalidad de la provincia de Esmeraldas es grave. Los temas que tienen que ver con la seguridad son problemáticos, el deterioro del ambiente también. Y sin embargo, nuestra provincia es una provincia que tiene recursos para estar en mejores condiciones. Nosotros tenemos 55.000 hectáreas de cacao, tenemos cerca de 300 kilómetros de playa. Es una provincia que tiene cerca de 200.000 hectáreas de cultivos y en producción de palma africana, ¿verdad? Es una provincia que tiene la tercera cuenca de agua dulce del país, la cuenca del Santiago del Miramataje. Y por lo tanto, somos también la provincia, después de la Amazonía, la provincia más importante en términos de la reserva del bosque tropical. Por lo tanto, es una provincia que tiene
un potencial enorme para salir adelante, para desarrollarse. Más del 40% de la población tiene menos de 20 años, entonces es una población joven. Y es de aspirar que el nuevo presidente de la República, que empieza ya ahora, nada, dentro de 28 días, mire a Esmeraldas y que no nos miren a nosotros como los negritos que son buenos para el fútbol, para la marimba, y que reconozca que la marimba es patrimonio de la humanidad, eso sí, y que nos trate con el respeto y la dignidad que los esmeraldeños nos merecemos. O sea, eso es lo que uno aspira, ¿no? Muchas gracias. Pablo Minda, analista político, evaluando estas primeras acciones del gobierno de Guillermo Lasso al haber ya constituido, cuajada la idea de quién va a estar en el frente social, la columna vertebral, diríamos, en el desarrollo humano de todo país, de toda nación. De nuestra parte solo desearíamos sugerir, si cabe, de que se extienda la mano a los que permanentemente han sido excluidos en este país. Con solo eso se está haciendo mucho. De hecho, son pequeñas cosas que harán grande a este país. Gracias. Esto es REC TV, Noticias Ecuador. En cualquier momento estaremos en otro lugar para generar más opinión. Volvemos.